A continuar ahora nos vamos hasta Piura, donde se encuentra Marco Arana, candidato presidencial por el Frente Amplio. Estamos ahora mismo, cómo va a terminar la izquierda, si nos estamos yendo más hacia la derecha. La foto del día seguramente en términos electorales ha sido el abrazo en plena pandemia, o en fin, entre el señor Hernando de Soto y el señor Rafael López Aliaga, que ya sabemos como otros dos candidatos presidenciales continúa en carrera, pero de Soto fue a expresarle pues su solidaridad, y por supuesto esto lleva a pensar si es que de Soto finalmente va a endosar a López Aliaga, porque esto no es definitivamente común. Y con eso quería iniciar con este tema de coyuntura. Marco Arana, ¿cómo está usted? Su opinión sobre este abrazo del flanco derecho. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es un abrazo de la derecha política del país, ¿no? No nos olvidemos que López Aliaga es el candidato de los ricos en el país y de la derecha más ultraconservadora que hay en nuestro país. Y no extraña que Hernando de Soto y a lo mejor otros candidatos de la derecha estén preocupados por poder crecer en la intencionalidad de voto, y en realidad más que un gesto democrático ha sido un gesto relacionado con los mismos intereses económicos que defienden, ¿no? Bien, y digamos, pero en los últimos días la discusión política está muy centrada en esta suerte de polarización, donde vemos efectivamente estas dos o tres candidaturas de derecha, si contamos la de Keiko Fujimori, y las apuestas corren por si alguna de estas va a pasar a la segunda vuelta. Y efectivamente, claro, en medio de una polarización, por lo general la posición del electorado puede irse hacia un lado o hacia el otro, repartirse en todo caso. ¿Cómo observa ahí usted precisamente a la izquierda? Bueno, las izquierdas, como siempre ocurre, vamos a tener que comunicarnos más con la población, con la ciudadanía, para que en medio de la escasez de recursos que hay, efectivamente podamos conectar con la ciudadanía y decirles si hay alternativas de cambio. Sí se puede trabajar por un Perú mejor, con justicia ecológica, con justicia social, libre de corrupción, y ustedes escojan bien, porque en realidad lo que encontramos es que hay un rechazo generalizado de la ciudadanía frente a toda la clase política y frente a los temas de corrupción que salpican por todo lado. Y en esa perspectiva, que puedan conocer las alternativas y las propuestas que plantea el Frente Amplio y la ciudadanía pueda decidir de manera informada. En ese escenario de las izquierdas al que usted alude, bueno, la figura más visible es su ex aliada Verónica Mendoza. Ella ha dicho hoy que se compromete a que tía María no irá durante su gobierno. Usted, por supuesto, pues que tiene una impronta además ambientalista. ¿Qué opina al respecto? Bueno, qué bueno que ya definió su posición sobre el tema, ¿no? Porque nosotros la tenemos definida hace años. Entonces, y hemos ido muchas veces a acompañar a los agricultores del Valle del Tambo. Entonces, espero además que otros candidatos, incluidos de la derecha, ¿no?, se den cuenta que allí no hay licencia social, que la viabilidad técnica de ese proyecto es una viabilidad altamente cuestionada y que, como debe ocurrir en todo país que se respeten los derechos, se hará la minería donde efectivamente no ponga en riesgo y no amenace otras actividades y donde tenga licencia social. Ayer leía una nota sobre el presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, que está llano a dar algunas licencias para que se haga minería de cobre en Estados Unidos, pero ya dijo que no se va a hacer en cualquier lugar. Entonces, aquí en el Perú, mínimo lo que podemos hacer es decir, bienvenida a la actividad minera, pero no se puede hacer en cualquier lugar ni en contra de la voluntad de la gente. No se puede hacer amenazando otras actividades económicas, como pasa en el caso del Valle del Tambo, ¿no?, con el proyecto Tía María. Así que, más bien, que otros candidatos puedan hacer lo propio, ¿no?, de respaldar la actividad agrícola en el Valle del Tambo. Usted dice bienvenida a la minería en determinadas circunstancias. ¿Tiene claro, por ejemplo, qué proyectos mineros
sí impulsaría en caso de llegar al gobierno. Estamos hablando de todas maneras de una situación muy deprimida la que va a recibir la próxima administración por consecuencia de la pandemia. La recaudación tributaria, que ya era exigua en el Perú en términos de PBI, lo va a hacer más. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son los proyectos mineros que están en cartera que usted sí vería como viables, para entender un poquito su posición desde ambos lados? Bueno, en primer lugar, la recaudación tributaria tiene que crecer, dejándose el Tribunal Constitucional de cometer actos groseros que impiden cobrar grandes deudas tributarias como la que acaban de aprobar para favorecer a Telefónica, ¿no? Y como en la fila de espera además está Minas Buenaventura, Scotiabank, en fin. Es decir, la recaudación de impuestos que tiene que crecer no solo viene de la minería, y hay que hacer que venga bien de la minería, y eso implica un nuevo marco regulatorio. Por ejemplo, nosotros consideramos que los proyectos que ya están y están buscando ampliación, lo que deben hacer es acogerse a las leyes ambientales y a los temas de buenas relaciones con la comunidad, para que si van a ampliar sus operaciones en Sauder, van a ampliar sus operaciones en Cerro Verde. Ahora mismo Yanacocha está ampliando sus operaciones. Entonces, vamos a estar muy vigilantes de que eso se haga de acuerdo a ley y respetando a las comunidades. Sobre los nuevos proyectos, habrá que ver. Miren, en este momento están vendiendo las minas de litio de Puno, las están vendiendo en Canadá. Van a concretar esa venta en mayo, sin pagar ni un solo centavo de ingresos al Perú por esa venta. Eso es una sinvergüenzada. El Estado tiene que hacer respetar. Si una mina del Perú se vende en el extranjero, los impuestos tienen que ser pagados en el Perú. Y no nos hagan como hicieron cuando vendieron la mina de Río Blanco. La vendieron afuera y no pagaron un centavo por esa transferencia al Perú. Vendieron las bambas a los chinos y no pagaron un centavo por esa transferencia al Perú. Y ahora quieren vender las minas de litio, que sería un nuevo proyecto minero de Puno, lo quieren vender en Canadá, en Toronto, en la Bolsa de Valores, sin pagar un solo impuesto al Perú. Entonces lo que hay que hacer es que comiencen a pagar impuestos de verdad. En el caso de si van a transferir proyectos y que veamos esos nuevos proyectos. Por ejemplo, en el caso de la minería de litio, allí hay toda una discusión sobre la nacionalización de ese yacimiento, porque son yacimientos muy importantes sobre los que va a haber además gran demanda, por el tema de la cambio de matriz energética que están realizando en la industria automotriz, ¿no? Y en los otros proyectos habrá que ver uno por uno de los nuevos proyectos que están pensando, cuáles realmente se pueden hacer. Y eso tiene que ver con su viabilidad técnica, tiene que ver con su viabilidad social. Si eso no ocurre, efectivamente, como pasa en cualquier país civilizado, ahora mismo en Estados Unidos o en Europa, se tiene que decir, este sí, este proyecto no. Habrá que evaluar uno por uno. Conga no tiene viabilidad. Tía María no tiene viabilidad. La ampliación de Yanacocha la están haciendo. La ampliación de Sauder, de Cojones la están haciendo. La ampliación de Cerro Verde lo están haciendo. Veamos qué otros proyectos. La Bambas está en operación y efectivamente tiene que resolver los conflictos que tiene, ¿no? En ese sentido, la minería además necesitaría un nuevo marco regulatorio. Hemos propuesto un proyecto de ley sobre nueva minería y sería bueno debatirlo. Recordemos que Vizcarra ofreció a los gobernadores de la Macro Sur que iba a haber un nuevo marco regulatorio y nunca lo hizo. ¿Verdad? Así que ya es hora que eso también se debata, ¿no? Ahora, para que pueda haber... Sí, para seguir el tema de la minería y poder entender mejor su posición. Por ejemplo, los cambios que usted propone, ¿cómo nos dejaría frente, por decir, ya no a países europeos o Estados Unidos, pero a países de la región con los cuales competimos? Por ejemplo, Chile. Chile tiene mejores condiciones para la minería, Chile tiene una mejor regulación que la del Perú, por ejemplo. A ver, muy buena pregunta. Chile tiene también minería estatal, ¿no? Y su pregunta nos conduce, ¿alguna mina debiera ser estatal en el Perú? Qué buena pregunta, ¿no? Tengamos una mina estatal también en el Perú, podríamos hacerlo con el litio, ¿no? Y con las concesiones, para seguir el buen ejemplo de Chile, ¿no? Que tiene su minería de cobre, esto todavía en manos estatales, beneficiando mejor a su país. También tiene minería privada, pero no nos olvidemos, Chile tiene paralizado el proyecto Pascua Lama, que es un proyecto minero que está en la frontera con Argentina, y lo tiene paralizado porque su autoridad ambiental dice que ese proyecto no va. Y en los otros casos tiene proyectos mineros, no nos olvidemos, en el norte de Chile. En el norte de Chile, las condiciones geográficas y las condiciones que hay
son diferentes de las del Perú. No tenemos minería colocada al lado de la agricultura. No tenemos tajos abiertos que se quieren colocar a 4 kilómetros de un valle. Hay otras condiciones geográficas. Y entonces, si las condiciones geográficas sobre el acceso al agua, sobre la tecnología que se va a usar, varían, y la autoridad ambiental, como en el caso de Chile, le dijo al proyecto Pascualama, ese proyecto no va, ¿no? Que tengamos una autoridad ambiental en el Perú, que por lo menos en los casos más sonados puedan emitir su palabra y no estén arrodilladas como sí pasa en el Perú. Y en Chile no. Ahí la autoridad ha tenido mayor autoridad para ordenar y poder decidir, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a ir a una pausa. Yo quería rematar con una pregunta más sobre minería, pero vamos a la pausa y le dejo además la inquietud del reciente endose que han hecho figuras conocidas de la izquierda que se habían alejado en su momento de Verónica Mendoza, como Indira Wilca, Marisa Glave, Tania Pariona, que han dicho, bueno, que van a votar finalmente por ella. ¿Cómo juega en este caso el Frente Amplio? Porque finalmente ustedes están en campaña y lo que quieren es conquistar ese voto de izquierda. Regresamos. Volvemos con Marco Arana. Antes de incidir en la pregunta que le dejé antes de la pausa, quería cerrar el tema minero, porque usted plantea efectivamente, y usted insiste en que no está contra la minería como tal, pero digamos que sí plantea claramente más restricciones. Entonces yo lo que quería preguntarle era si tiene claro, sin duda pues la minería es una actividad muy importante para nuestra economía. Hay quienes de alguna manera, simplificando, dicen que en algún momento pues el crecimiento del Perú estaba amarrado al precio del cobre, punto, ¿no? En fin, las variaciones que pudiéramos tener, pero el hecho es que hemos sido una economía muy dependiente de la minería, y hay quienes sostienen que negarle esa condición al Perú del país minero es dispararse al pie. Muy bien. Hay, por supuesto, opiniones distintas, hay, por supuesto, opiniones que van por el cambio de una matriz económica hacia otro lado, y mi pregunta es, ¿con qué reemplazaríamos, en todo caso, lo que se perdería de los fondos aportados por la minería en una figura así? ¿Hacia dónde nos podríamos abrir de manera realmente posible? El tema es que la minería deje de contaminar nuestros ríos, deje de ser la principal generadora de conflictos sociales y deje de contaminar a miles de peruanos. En este momento tenemos más de 12,000 peruanos que tienen pruebas de tener metales pesados en su sangre por contaminación minera, antigua minería, o presente. Disculpe, Marco, de minería formal. De minería formal, de minería antigua, de minería estatal, de minería privada, de minería pequeña y grande, porque la minería es una actividad de alto impacto ambiental, sino que eso se oculta, ¿no? No se quiere informar, por ejemplo, de las miles de personas que están contaminadas con metales pesados. Es más, algunas veces viajan al IMI y se encadenan delante de las puertas del Ministerio de Salud, pero igual no les hacen caso, apenas salen en los medios, porque claro, como eso muestra el otro lado de la minería, no se quiere presentar, ¿no? Entonces, en realidad lo que necesitamos son nuevas reglas para la minería, y yendo a su pregunta, ¿no? Hay que diversificar nuestra economía. El Perú tiene actividad minera, bien, pero también tenemos actividad de pesca, tenemos actividad forestal. Ahora mismo habría que reactivar nuestra economía reforestando todo lo que se ha deforestado de parte de la agroindustria en la Amazonía, que ha cometido estragos, de parte de los mineros ilegales que están cometiendo estragos con la deforestación amazónica, o también de parte incluso del narcotráfico que ha deforestado. Entonces lo que necesitamos, por ejemplo, un plan de reforestación nacional que genere empleo y recupere esas zonas. Sería extraordinario para ayudar a recuperar nuestra economía. De otro lado, tenemos que, en el proceso de diversificación económica, tenemos que hacer acuicultura y tenemos que relanzar nuestra forestación. Evidentemente, esos son ámbitos en que no se están abordando adecuadamente. En este momento están destruyendo Gamarra. Indecopi ha hecho un informe en favor de que haya una política de salvaguardas para que no destruyan Gamarra con la importación de prendas de vestir que vienen con precios subsidiados. Nadie les hace caso. El Ministerio de Economía y Finanzas mira para otro lado. El Ministerio de Producción mira para otro lado. Nuestro respaldo pleno a los industriales de textiles de Gamarra y su reclamo de salvaguarda. Por allí están las actividades que tenemos que impulsar. Hay que impulsar energías limpias. Podemos impulsar la producción de energía
eólica, de energía solar, de energía geotérmica, y allí tenemos otros rubros de inversión. Ahora, es una agenda deseable en muchos puntos, muy interesante, pero reitero, en medio de una pandemia va a ser posible, luego de los efectos de una pandemia va a ser posible, o sea, el Perú ya era un país de ingresos medios, con toda la mala distribución que usted quiera, pero evidentemente pues hay avances, pues, ¿no? En los últimos 30 años, negar eso, negar los números de la pobreza extrema hace 30 años con los de ahora... Nadie niega eso. Sería... Lo que se está negando... ¿No se va a retroceder? Es mi pregunta, ¿no se va a retroceder? ¿Por qué se tendría que retroceder si la libra de cobre estaba a $3 y ahora está a 8? Por el contrario, lo que pasa es que quieren hacer eso más intensivamente, sin respetar a la gente, a balazo limpio. Eso no se puede hacer. En este momento, la libra de cobre se ha disparado a $8. Estaba a 3. Entonces, nuestra producción de cobre ha subido. Lo que pasa es que quieren hacer intensivamente más todo eso. Bien. Hagámoslo bien. Hagamos que la minería deje de ser una amenaza para la gente. Eso es importante. Bien. Y que la minería pueda convivir con otras actividades sin amenazarlas. Eso es importante. Le preguntaba sobre la adhesión de las 3 exparlamentarias, Glave, Pariona y Wilca, a la candidatura de Verónica Mendoza. ¿Cómo el Frente Amplio juega en todo caso? Porque estamos hablando, claro, primero del voto de izquierda, pero me imagino que también usted va a intentar abrir la cancha, ir probablemente por el voto de izquierda. Me refiero pues a las autodefiniciones de las personas en las encuestas, ¿no? Que están en alrededor de 30%, que se autodefinen entre comillas de izquierda y demás. Es decir, no se está llenando demasiado ese espacio pensando pues en la competencia política, en la competencia electoral. ¿Marco Arana se podría centrar? Bueno, nosotros estamos, más que buscar el apoyo de figuritas, nosotros lo que estamos buscando es el apoyo de la ciudadanía, de la población. Y por eso saludamos, por ejemplo, que los agricultores, donde hemos pasado de los trabajadores, tanto de la agricultura familiar, como los trabajadores de las agroexportadoras, o los trabajadores de la industria de calzado, o los trabajadores de la industria textil, a quienes conocemos y venimos trabajando y apoyando a lo largo y ancho del país, puedan darnos su respaldo. Acabo de reunirme con ellos, por ejemplo, en La Libertad. Acabo de estar con ellos en Piura, ¿no? Y acabamos de estar además con trabajadores intelectuales, con trabajadores de la cultura, del arte. Y qué bueno que ellos consideren que nosotros somos una buena alternativa. Acabamos de reunirnos con jóvenes de colectivos ambientalistas y que expresan su respaldo al Frente Amplio. Así que yo creo que lo propio, más bien a estas alturas del proceso electoral, lo que corresponde a cada fuerza política es hacer un esfuerzo de convocar a más. En ese esfuerzo estamos. Ahora me hallo en Tumbes, acabamos de tener una caravana, ¿no? Recorriendo un par de horas toda la ciudad, en un momento que además que hay lluvias y escuchamos las quejas de la ciudadanía tumbesina por la mala manera como se ejecutan las obras de la reconstrucción, y escuchamos a grupos, hoy día hemos estado en Talara, también que tienen que ver con el derecho a la vivienda, que están buscando agua potable, que se reúnen con nosotros y nos expresan su apoyo. Lo que se necesita es, como usted ha señalado, es que los partidos políticos abramos más la cancha, que escuchemos más a la gente y que los convoquemos a apoyarnos. En ese esfuerzo, en esa tarea estamos ahora. Iremos luego al sur del país también en favor de ese voto, que conozcan nuestras propuestas, y las otras organizaciones hacen lo propio, ¿no? El Congreso es un escenario todavía incierto el que vamos a tener. El Frente Amplio estuvo cerca de tener a la que hubiera sido la presidente interina o la presidenta de transición. Eso no se logró al final. La matemática de los votos terminó pues con Sagasti en la posición en la que está ahora. Pero ahora las propias encuestas también, como digo, no hay una indefinición muy grande, e incluso el Frente Amplio no aparece hasta ahora como una posible bancada. La última encuesta del IEP me parece que le da a Acción Popular, Somos Perú, Partido Morado, FREPAP y Fuerza Popular, y de ahí viene el resto del grupo. Es cierto que hay muchos que están allí en la cola, pero el hecho es que el Congreso no está definido, no se sabe evidentemente no solamente si el presidente de la República va a tener una gran bancada, sino siquiera si va a tener bancada, tal como están las cosas. ¿Cómo se va a resolver
esta relación ejecutivo-legislativo que tantos problemas le ha traído al Perú y tanto ha degradado la democracia en los últimos años? ¿Cómo revertirla a partir de julio? Las encuestas fabrican candidatos, ¿no? No son ingenuos sobre sus candidatos, ¿no? Y no nos olvidemos que en el caso del Frente Amplio siempre se han equivocado. En 2016 dijeron que no pasamos la valla electoral y obtuvimos la tercera votación de este país. El año pasado, en enero, Enrique y yo estuve en su programa, tampoco aparecíamos, decían que vamos a desaparecer. Así que a nosotros, esta forma de hacer política en que prefieren las encuestas a las propuestas, nos tiene sin cuidado, ¿no? Las miramos, sabemos cuáles son los business, sabemos por dónde van, y entonces que hagan su trabajo, ¿no? Nosotros seguimos trabajando para que la gente nos respalde. Se equivocaron antes, nosotros consideramos que se están volviendo a equivocar. Lo veremos el 11 de abril. Ahora, lo propio de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo es que efectivamente haya una nueva constitución, como propone el Frente Amplio, fruto de un referéndum en el gobierno de Marco Arana. Una de las acciones que se hará es convocar a referéndum para que haya una nueva constitución. Hay que revisar bien el tema de los equilibrios de poderes y la colaboración de poderes, porque no nos olvidemos que en este momento tenemos dos problemas. Uno, que el presidente puede arbitrariamente cerrar el Congreso, y dos, que el Congreso puede, si quiere, en cierto modo, ejercer el voto de la mayoría y vacar al presidente. Y entonces, a la luz de lo que nos ha ocurrido en estos tiempos, lo que necesitamos es revisar si esas figuras efectivamente salvaguardan la institucionalidad y el equilibrio de poderes, y los revisaremos. En ese sentido, otra razón más para una nueva constitución. ¿Y la nueva constitución en qué momento se plantearía? ¿Cómo sería esto? ¿Sería el Congreso con poderes constituyentes? ¿Se convocaría una asamblea? ¿En qué punto, en todo caso, del nuevo gobierno se daría esto? No, el Congreso tiene que dedicarse a legislar, a fiscalizar y hacer que las cosas fluyan en una situación además como la que estamos. Lo que hay que hacer es que el presidente convocará a referéndum y la ciudadanía dirá si quiere o no una nueva constitución para el Estado plurinacional, para declarar los derechos de la naturaleza, para darle al Estado mayores competencias para recuperar el derecho a la salud y la educación, y eso se hará con asamblea constituyente, ¿no? Que nos demorará unos 9, 10 meses, pero en asamblea constituyente. Y mientras tanto el Ejecutivo y el Legislativo tienen que avanzar y trabajar para afrontar la grave situación de crisis económica que necesita diversificar nuestra economía, que necesita hacer una reforma tributaria para que los que más dinero tienen efectivamente paguen, para terminar esos abusos y esas gollerías que el Tribunal Constitucional le está concediendo a las grandes empresas para hacerle perro muerto a la SUNAT. Todo eso tiene que cambiar. Y sin duda hay que avanzar con las leyes y con las decisiones del Ejecutivo para afrontar los problemas de la educación, los problemas de salud, los problemas del trabajo, los problemas ambientales que hay, y paralelamente la Asamblea Constituyente. Funcionarían en paralelo, entonces, ¿no significaría la cancelación del Parlamento que elegiremos en abril? No, además el Congreso representa a los partidos políticos que han participado en la campaña, pero deja fuera a muchos otros sectores sociales y a muchos sectores ciudadanos que deberían participar de la elaboración de una nueva constitución. Muy bien. Marco Arana, candidato presidencial del Frente Amplio, gracias por participar en Cara a Cara, suerte en su campaña. Gracias por estar con nosotros.